un choque que le hizo perder el sentido a Checo Pérez, o uno que hizo girar a Fernando Alonso por los aires, incendios y choques que terminaron con la carrera de algunos pilotos, y en ocasiones, peor aún, con su vida. En este video podrás ver los choques más extremos que han tenido el impacto y la influencia suficiente para cambiar a la Fórmula 1 para siempre. Así que ponte cómodo que ya comenzamos. Oh, look at that, the car's all over the place, and that is Mika Häkkinen again. 1. Seguridad de los pilotos. Iniciaremos con Fernando Alonso, que sufrió uno de los más aparatosos accidentes en Australia 2016. Tras impactar por detrás el Haas de Esteban Gutiérrez a más de 300 km por hora. El impacto lo llevaba contra el muro, terminando de destrozar todo el frente. Luego, derrapaba en la leca y giraba por los aires, mientras volaban partes de su monoplaza para finalmente frenarse contra el muro. El McLaren de Alonso terminó completamente destrozado y todos los espectadores, en la pista y en sus casas, contuvieron la respiración. Fíjate, 2-3 vueltas de campana contra las protecciones. Es increíble, señoras y señores, que Alonso haya podido escapar de este brutal accidente. Gutiérrez había quedado de espaldas, y lo último que vio fue el monoplaza de Alonso volando en pedazos. Se apuraba a bajar de su auto queriendo ir hacia lo que quedaba del McLaren, que había quedado casi de cabeza contra el muro, y sintió un gran alivio al ver que Fernando ya había salido del bloque de fierros retorcidos. Todavía algo magullado, pero entero y consciente. Fíjate, Esteban Gutiérrez, lo primero que ha hecho Alex cuando ha salido de su coche ha sido interesarse por el estado físico de Fernando Alonso. You are flying and you are bouncing around and you see the sky, then you see the ground, you see the sky, and you know exactly where you are, and you keep moving, you want to stop. Then the car stopped. I saw a little space to go out, and I said I go out quickly. And my mom will watch TV, so I want to be out quite quickly and say that I'm okay. But it was quite a big one. Este accidente nos dejaba claro que la seguridad en la era moderna de la máxima categoría ya había mejorado enormemente. Aunque nadie está exento de sufrir no solo heridas, sino conmociones en un deporte tan riesgoso. 2. Conmociones. Como lo que vivió el mismo Fernando el año anterior, durante las prácticas invernales del equipo McLaren en Barcelona, sufriendo un impacto lateral contra uno de los muros a aproximadamente 220 km por hora. El impacto puede parecer menor contra el muro, pero la fuerza del mismo haría que la cabeza del piloto golpeara el borde derecho del cockpit y se sacudiera tan salvajemente que Alonso perdería durante unos segundos el conocimiento. De aquí se derivaron muchos mitos que ante el hermetismo de la escudería y del mismo piloto no se han aclarado al 100%, como el hecho de que Fernando perdiera la memoria no solo inmediata, sino de los 20 años anteriores. Hay quienes dicen que al ser cuestionado después del accidente contestó: soy Fernando, corro en carreras de karts y quiero ser un piloto de Fórmula 1. Otro de los rumores no confirmados habla de que Fernando recibió una descarga eléctrica al haber terminales mal conectadas en el habitáculo de su monoplaza, y por esta razón perdería el sentido y el control del monoplaza. Otra conmoción famosa incluye al piloto mexicano Sergio Pérez, al estrellarse en el Gran Premio de Mónaco 2011, año de su debut en la Fórmula 1. El impacto a 260 km por hora primero se iría contra el muro derecho de la salida del túnel, para terminar impactándose de manera lateral de lleno contra el muro que separa la escapatoria. El Sauber quedaría completamente deshecho. Aquí Sergio también perdía el conocimiento, pero al despertar pedía que le dejaran correr el domingo, porque había hecho una buena clasificación. Lo cierto es que a partir de estos accidentes se aplica un descanso para los pilotos, tratando de evitar el síndrome del segundo contacto. Dicho síndrome nos indica que cualquier secuela posterior al primer contacto o golpe podría tener consecuencias fatales de suscitarse un segundo golpe, todo sea por la salud de los pilotos, pero algo que puede ser peor podría ser quedar atrapado entre las llamas. 3. Recarga de combustible. Aquí el protagonista es nada menos que Jos Verstappen, padre del león neerlandés. Esto acontecería en un ya de por sí accidentado Gran Premio de Alemania 1994, donde Jos quedaba atrapado en su monoplaza rodeado de fuego y conmoción. Esto ocurrió por un error humano. Jos entraba a pits tras 15 vueltas de carrera para realizar una parada promedio. En ese entonces no solo se cambiaban las gomas, sino que también se reabastecía de combustible a los monoplazas. Obviamente la presión de las mangueras de reabastecimiento debe ser fortísima para llenar el tanque en unos cuantos segundos, así que al no haber ajustado correctamente la boquilla de la entrada del depósito, se producía una rociada de combustible a alta presión para el piloto y los mecánicos que asistían al pit stop. Hay que considerar que cualquier monoplaza que para cuenta con muchos componentes que se encuentran a altísimas temperaturas, como los frenos, el escape y componentes del empaquetamiento interno debajo del carenado. Así que lo que se produjo tan solo un segundo después era lógico. Todo lo que se había rociado en combustible se prendía fuego en un instante. El piloto seguía dentro y todos corrían para salvarse. Los que estaban más lejanos y no se encendieron pudieron reaccionar disparando los extintores solo unos segundos después. El incendio duraría unos 4 segundos aproximadamente
aproximadamente. Jos Verstappen declaraba: todo se encendió y de repente todo estaba oscuro y negro. No podía respirar. El piloto belga se libraba de sufrir quemaduras fuertes, pero a partir de aquí los pilotos no podrían abrir las viseras de sus cascos al entrar en pits y se sometería a una severa consideración la situación de la recarga del combustible. Los pilotos pueden quedar tan afectados con accidentes propios como por los de otros con consecuencias fatales. 4. Afectación emocional y componentes defectuosos. Precisamente esto sucedería con el fatal accidente de Roland Ratzenberger, que se dio en el Gran Premio de Imola 1994 en Italia, cuando todavía era denominado como el Gran Premio de San Marino. Roland corría para el equipo Simtek e intentaría marcar un mejor crono en la tercera etapa de clasificación del fin de semana de carrera, pero en la variante de Tamborello tocaba el muro y afectaba su alerón delantero. Esto haría que no virara en la curva 5 y se estrellaba en la variante Villeneuve a 320 km/h de frente al muro. El impacto fue tan fuerte que el monoplaza llegaría hasta la siguiente curva, Tosa totalmente destrozado. Esto llamaba la atención de todos en el paddock, incluido Senna, que lideraba la clasificación. Las asistencias llegaban de inmediato. Senna no perdía detalle preocupado por el piloto austriaco, pero llegó el momento en que no pudo más y prefirió no ver las devastadoras escenas. Era claro que Ratzenberger estaba muy mal. Desde el final del choque ya se veía su cabeza todavía cubierta por el casco, pero totalmente laxa en el cockpit ante los movimientos de lo que quedaba de su monoplaza. Esto afectó tanto a Senna que incluso dudó en competir en la carrera el día siguiente, pero final y tristemente decidió salir a pista a competir. Desde el inicio en la carrera habría accidentes. Algo no andaba nada bien. Todos se encontraban tocados por el accidente del día anterior. Después, un fallo mecánico en la varilla de dirección hacía que Senna perdiera el control de su monoplaza y se estrellara justo en la curva 7, donde quedara el auto de Ratzenberger. El impacto fue a poco más de 300 km/h, lo que hizo que una varilla de dirección de su rueda delantera derecha se incrustara en su casco. Las asistencias atendían por segunda vez en el fin de semana otro brutal accidente. Senna, lamentablemente, así como Roland, no lo lograba, registrando un inusual fin de semana con 2 accidentes fatales en la historia de la Fórmula 1. Esto provocaría que se recrudecieran las certificaciones de los componentes de los monoplazas por parte de la FIA antes de salir a pista, y a partir de ahí, los muros de hormigón serían sustituidos por guardarraíles que podían deflectar mejor los impactos, para disminuir las consecuencias de los choques, pero hay a quienes les encanta jugar con los muros. 5. Pilotos pago. Y es que ha habido a lo largo de la historia varios pilotos que llegan a las escuderías fuertemente apoyados por patrocinadores, lo que ayuda a la economía de cualquier escudería. Estos pilotos son denominados pilotos pago. Pero, ¿qué sucede si estos pilotos no tienen lo suficiente como para desempeñarse en la categoría? El piloto ruso Nikita Mazepin llegaría a la Fórmula 1 en 2021, apoyado por la compañía petrolera Uralkali, de la cual es propietario su padre. Y a Haas esto le venía increíble. Ha habido otros pilotos con estas características, pero nadie como Mazepin, que desde su carrera debut solo duraría hasta la curva 3 en pista, y más carreras se acumularían con abandonos, despistes y accidentes, al grado de llegar a exasperar incluso a su coequipero, con el que tendría batallas sin encontronazos al ser los únicos que contaban con la misma potencia en el monoplaza, quedando siempre relegado. Otro piloto que no se guardó nada al ser bloqueado por el piloto ruso fue Checo Pérez, y es que en realidad Nikita no demostraba tener realmente madera de piloto de Fórmula 1. En la temporada siguiente, la 2022, tras el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, Haas tomaría la decisión de no continuar con el piloto ruso. No sabemos si esto era por cuidar la imagen del equipo norteamericano o por librarse definitivamente del tan negado piloto. Esto haría que las demás escuderías ya se cuestionasen seriamente en fichar pilotos pago. Otro piloto de Haas también llegaría a los titulares, pero no por haber ganado carreras, sino por haberse acercado muchísimo a la fatalidad. 6. Crash test y reforzamiento del chasis. El también piloto de Haas, Romain Grosjean, en el año 2020 tendría una de las experiencias más aterradoras jamás vividas en la categoría. En el Gran Premio de Bahrein, tras la largada, intentaba cambiar de carril, pero tras un toque se despistaba en la curva 3 y se impactaba directamente de frente contra el guardarraíl a 200 km/h. El ángulo del impacto más la fuerza acumulada por la masa del monoplaza haría que la punta del monoplaza literalmente perforara el muro y el auto se partiera a la mitad. Y justo la que contenía el habitáculo del piloto atravesaba la barrera y quedaba de lado contra el muro. De inmediato el tanque de gasolina perforado incendiaba la escena del accidente. El piloto reporta que vio las llamas y no podía salir. Su bota se había quedado atascada en un pedal y su casco estaba siendo bloqueado por la barrera misma. Las asistencias no se podían acercar por la intensidad del fuego. Tras unos intensos y angustiantes 27 segundos, el piloto francés finalmente saldría de entre las llamas. La tecnología del halo, el traje de Nomex, más el Hans y el casco le habían salvado la vida. Solo reportaría quemaduras de segundo grado en las manos al exponerlas más al fuego por usarlas para abrirse espacio y unas ligeras quemaduras en el pie izquierdo al quitarse la bota que lo atascaba al interior del cockpit. El incidente ayudaría a revisar la construcción de cada chasis y recrudecer los test de impacto previos a cada temporada. Todo esto para no reproducir el infierno en el que Grosjean se vio envuelto, aunque también
puede ser un infierno cuando las cosas no van nada bien al interior de un equipo. 7. Órdenes de equipo necesarias para calmar a los pilotos. Y es justo un infierno el que se vive cuando los coequiperos no la llevan nada bien. Hay muchos ejemplos. Lo veríamos a lo largo de 2 temporadas, la 2017 y 2018 en Racing Point. La rivalidad entre los coequiperos Esteban Ocon y Sergio Pérez los llevaría al límite, y a la escudería también, en cuanto a su tolerancia, por lo que serían puestos en paz tras los ya recurrentes encontronazos. Otros que abusaron también de esta situación serían Max Verstappen y Daniel Ricciardo militando para Red Bull. Esto ocurría en 2018 en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde colisionarían al presentar una defensa al límite del reglamento y el otro un ataque por demás agresivo. Daniel Ricciardo se lleva por delante a Max Verstappen, los dos Red Bull fuera. El resultado, el abandono de los dos pilotos por el alcance de Max a Ricciardo. Este incidente impactaría tanto en los pilotos que el mismo Ricciardo alegaría que fue una de las causas por las cuales él saldría de Red Bull al año siguiente. Y otra rivalidad histórica que tendría resultados parecidos se daría años antes, ya que de los casos más sonados fue el suscitado entre Hamilton y Rosberg, que sufrieran un duro encontronazo en el Gran Premio de España en 2016. Y Hamilton va por el pasto, de costado se van a tocar, se tocan los dos Mercedes, se la jugó Hamilton, se eliminan los dos Mercedes. Aunque es bien sabido que entre estos dos se disputaba el campeonato de pilotos, esto no es excusa para generarle a la escudería la enorme pérdida de puntos y el gasto estratosférico de reconstruir sus dos monoplazas. Lo peor que puede hacer un piloto es poner fuera de la pista a su compañero de equipo. La respuesta de los pilotos siempre es de lo más variada, unos todavía coléricos y otros con la cola entre las patas sabiendo que la han, literalmente,